¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre la distribución de Poisson. Bueno, es otra de las variables aleatorias discretas, ¿sí? Discretas. El video anterior sobre la binomial también es discreta. Y bueno, es otra de las variables aleatorias con nombre propio que tenemos en probabilidad y estadística en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar de la función de probabilidad puntual, esperanza, varianza. Vamos a hacer ejemplos y ejercicios, ¿sí? Un video muy interesante. Bueno, definición. Se dice que una variable aleatoria es de Poisson con parámetro lambda mayor a 0, denotado que x es Po de Poisson, son las dos primeras letras del apellido. Este es un matemático inminente, francés, Siméon Denis Poisson, astrónomo, físico, un gran matemático. ¿Sí? Es de Poisson con parámetro lambda es mayor a 0. Si el recorrido de x, o sea, los valores posibles de la variable aleatoria son 0, 1, 2, n, pero sigue, n más 1, ¿sí? O sea, todos los números naturales valen 0, ¿sí? Y si la probabilidad de que x tome el valor k, por ejemplo, el 2, imagínate que k es 2, ¿sí? Es lambda a la k e a la menos lambda sobre k factorial. Claro, uno ve esto y dice, bueno, pero ¿esto de dónde viene, Martín? ¿Cómo puedo yo interpretar? ¿Cuándo voy a saber que una distribución es de Poisson? Bueno, buenas noticias. O que una variable aleatoria de Poisson. En el enunciado va a decir, es un proceso de Poisson, es una variable aleatoria de Poisson. Vos no vas a tener que deducir que es de Poisson. Pero bueno, yo te voy a ayudar a que vos entiendas de dónde viene esta distribución de Poisson, por lo menos hasta el nivel de lo que se puede hacer en un video de unos pocos minutos y con la matemática que tenemos, ¿sí? Pero vas a ver que se entiende muy bien. Voy a empezar por interpretarte el valor de lambda. Voy a interpretarte el valor de lambda. Vamos a dar dos interpretaciones. Digamos una espacial, que es esta, y una temporal. Empecemos por la espacial. La idea es que acá hay 16 cuadraditos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 por 4, 16. ¿Sí? Hay 16 cuadraditos. Entonces yo tirara al azar 16 puntos, ¿sí? Yo tirara 16 puntos al azar, ¿sí? En estos 16 cuadraditos. Bueno, en principio, como los tiré al azar, con ciertas hipótesis que ahora te voy a decir, cada cuadradito va a tener en promedio, o en esperanza, si ya querés ir adelantándote, un puntito. ¿Sí? Sí, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Acá hay 16 puntos. ¿Sí? Si yo tiré 16 puntos al azar en 16 cuadraditos, bueno, en principio, si los tiré al azar, cada cuadradito va a tener un punto. Pero claro, como los tiré al azar, algunos no tienen ninguno. ¿Ves? Por ejemplo, este no tiene ninguno. Muchos tienen uno, ¿ves? Fíjate, muchos tienen uno. ¿Sí? Alguno tiene dos. Acá en este gráfico ninguno tiene tres, pero por ahí si yo tiro otros 16, alguno tiene tres. Pero digamos que en esperanza, cada cuadradito tiene un puntito. ¿Sí? Bueno, entonces en ese caso lambda va a ser 1. La variable aleatoria x se podría definir como cantidad de puntos por cuadradito. ¿Ves que es una variable aleatoria? Mira, acá es 0. Acá es 2, acá es 1, acá es 1. Entonces es una variable aleatoria, depende del cuadradito. ¿Sí? Bueno, es una variable aleatoria de Poisson con parámetro 1 porque uno espera 1 por cuadradito. Ahora yo voy a escribirte eso formalmente acá. La variable aleatoria x se puede definir como cantidad de puntos por cuadradito. Es una variable aleatoria. Fíjate que vos, hasta que yo no te digo cuál es el cuadradito, no me podés decir cuánto vale. ¿Sí? Bueno, x es de Poisson con parámetro 1. Pues yo tiré 16 puntos en 16 cuadraditos. ¿Sí? Imagínate que yo hubiera tirado acá 32 puntos. ¿Cuántos le tocarían a cada cuadradito? En promedio, 2. O entonces sería de Poisson con parámetro 2. Pero resulta que tenemos una forma de explicar esto un poquito más fuerte. Mira, vos suponete que esto es lo anterior, nada más que te lo hice un poquito más chico, y ahora me disminuyo la cantidad de cuadraditos. ¿Sí? Por ejemplo, acá son cuadraditos más grandes. Mira, acá hay 4 cuadraditos, pero más grandes, ¿no es cierto? ¿Sí? Cada uno de estos cuadrados es más grande que este. Y me defino la variable aleatoria ahí, cantidad de puntos por cuadrado grande. ¿Sí? ¿Ves que es una variable aleatoria? Mira, por ejemplo, acá es 4. 1, 2, 3, 4. Acá es 3, ¿ves? Acá es 3, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4. Y acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? A veces da 4, a veces da 3, 5. Es una variable aleatoria.
Pero si yo tiré 16 puntos en 4 cuadrados grandes, 16 dividido 4 es 4. A cada cuadrado de estos grandes le toca en promedio 4 puntitos. O sea que la cantidad de puntos por cuadrado grande es una variable aleatoria de Poisson con parámetro 4, porque yo espero que haya 4. Ahora vos suponete que yo, en vez de dividir en 4 cuadrados, divido en 2 rectángulos de igual área. ¿Sí? Entonces, si yo tiro 16, ¿cuántos le deberían tocar a cada uno? Y 8 en promedio, ¿no? Entonces, la variable aleatoria cantidad de puntos por rectángulo es una variable aleatoria de Poisson con parámetro 8. O sea, 8 es lo que vos esperás por unidad de área. Y es importante esto, mira, el parámetro 8, ¿sí?, no depende de la forma de lo que vos estés, de cómo estés dividiendo esto. O sea, si yo divido este cuadrado en 2 mitades, pero en vez de así y así, este triángulo mide lo mismo que este, ¿no es cierto? Y este triángulo mide lo mismo que este, porque ¿cuánto mide el área de este triángulo? Y la mitad del cuadrado total dividido 2, y este también mide la mitad del cuadrado total dividido 2. Entonces yo defino la variable aleatoria cantidad de puntos por triángulo. Como yo tiro 16 puntos en 2 triángulos, a cada triángulo le deberían tocar en promedio 8. Y esto es importante. Lo que conduce a la distribución de Poisson es lo siguiente. Primero, la cantidad de puntos es independiente de cuadrado a cuadrado. O sea, la distribución de la variable aleatoria cantidad de puntos por cuadrado no depende de cuál es el cuadrado. Es independiente de este con este, de este con este. Inclusive es independiente de la forma de lo que tenga esta área. Por ejemplo, ¿ves que acá el área de esto es igual al área de esto? Bueno, entonces la cantidad de puntos por área, esté donde esté el área. Si yo me hiciera un círculo que tiene la misma área que uno de estos triángulos, también sería una variable aleatoria de Poisson con parámetro 8 la cantidad de puntos en ese círculo. Bueno, y después para que aparezca, digamos, la E, lo que hay que proponer es que la cantidad de puntos crece proporcional al área. ¿Sí? Cosa bastante lógica. Y bueno, eso es un poco una interpretación de lo que es el lambda en la distribución de Poisson. ¿Cómo es una gráfica típica de una variable aleatoria de Poisson? Bueno, si la variable aleatoria es de Poisson con parámetro 3, por ejemplo, bueno, vos vas a ver que empieza a crecer hasta 3. Si el número es entero, mira, te cuento una curiosidad. Si este número es entero, 3, 4, sí, pues lambda es mayor a 0, podría ser pi lambda, ¿sí? O pi sobre 2, qué sé yo. Pero si este número es entero, hay dos valores que coinciden. Siempre hay dos valores que coinciden. El anterior al 3, el anterior al lambda, que sería el 2 y el 3. Entonces empieza a crecer, ¿sí?, hasta cierto lado, y después empieza a decrecer, ¿sí? Y tiene que tender a cero en infinito, pues claro, como te acordás que el recorrido era hasta infinito, era n más 1, pero sigue por los siglos de los siglos, pues tiene que tender a cero porque si no, no puede sumar 1 todo esto, o sea, la serie no puede ser convergente. Pero no importa si eso vos no te lo acordás bien. Y bueno, se prueba que si la variable aleatoria x es de Poisson con parámetro lambda, entonces la esperanza de x es lambda y la varianza de x es lambda. O sea, la esperanza es igual a la varianza en la variable aleatoria de Poisson. ¿Sí? Ahora vamos a otra interpretación que nos es muy útil para muchos ejercicios de la guía. Vos suponete que yo tengo una determinada unidad de tiempo, por ejemplo 1 minuto. Y entonces yo empiezo a contar por paso del tiempo, por ejemplo hasta 1 minuto, hasta 2 minutos, hasta 15 minutos, ¿sí?, la ocurrencia de un determinado suceso. Por ejemplo, podría darse que hay una llamada telefónica acá. Después podría darse que hay una llamada telefónica acá. Bueno, entonces eso ¿cómo lo marcaríamos? Bueno, cantidad de sucesos, en ese caso serían llamadas telefónicas, en una unidad de tiempo. Si esto fuera 1 minuto, ¿sí?, bueno, la cantidad de sucesos en una unidad de tiempo, si se define como una variable aleatoria de Poisson con parámetro lambda, estás queriendo decir que la probabilidad de que en una unidad de tiempo haya k sucesos está dada por esa probabilidad que pusimos al principio, lambda a la k y a la menos lambda sobre k factorial. Pero no importa porque todavía no lo hemos practicado, por eso te está costando. Pero digamos que si yo cuento la cantidad de sucesos en una unidad de tiempo, ¿sí?, supondría que estoy contando hasta acá cuántos sucesos puede haber. Pero claro, después estos sucesos vienen al azar, ¿sí? La idea es que a medida que pasa el tiempo, 2, 3, 4, ¿sí?,
va a haber sucesos que ocurren al azar, ¿sí? De golpe hay dos que están un poquito seguidos, de golpe hay un buen tiempo que no hay nada, ¿ves? Ocurre al azar. Pero, ¿qué significaría este lambda? ¿Cuántos ocurren por una unidad de tiempo? Por ejemplo, si lambda es 2, ¿sí? Significa que en un intervalo de amplitud de 1 minuto, porque es una unidad de tiempo, yo espero que haya 2 sucesos de Poisson. Ahora vos suponete que yo defina la variable aleatoria x2 cantidad de sucesos en 2 unidades de tiempo, ¿sí? No en una. Bueno, si yo en una unidad de tiempo espero lambda sucesos, ¿sí? ¿Te acordás que la esperanza de la Poisson es lambda? En 2 unidades de tiempo espero 2 lambda sucesos, en esperanza. Bueno, como en una unidad de tiempo esperaría un lambda de sucesos. En 2 unidades de tiempo esperaría 2 lambda de sucesos. Bueno, en t unidades de tiempo, ¿cuántos esperarías? Y lambda t de sucesos, o sea, t lambda de sucesos, si querés poner el t antes. Ves que acá dice 2 y está el 2 antes, t estaría el t antes. Pero se acostumbra a poner lambda t. Entonces vos fíjate, mira. En un intervalo de amplitud 1, siempre hay 2 sucesos. Y no, mira, acá hay 2, ¿sí? ¿Verdad? Pues yo espero 2, ¿sí? El lambda va a estar dado, va a decir con intensidad 2 por minuto, o lo que sea. El lambda te lo van a dar, no te preocupes. No vamos a tener que deducirlo nosotros, por lo menos no por ahora. No hasta el parcial, no te preocupes. Bueno, entonces, cuando yo me voy a otro intervalo de amplitud 1, ¿ves? Tal vez acá hay 3 sucesos. No es que siempre hay 2, porque en esperanza hay 2, ¿sí? En esperanza hay 2. Acá había 2, ¿sí? ¿Lo ves? Acá había 2. Pero acá, por ahí hay 3, ¿sí? Y en otro intervalo de amplitud, vos fíjate que la longitud del intervalo es siempre la misma. En otro intervalo de amplitud 1, una unidad de tiempo, ¿sí? Hay 1. Entonces, es una variable aleatoria la cantidad de sucesos en una unidad de tiempo. Bueno, es de Poisson con parámetro lambda. Y es muy lógico que esto sea, de alguna manera, proporcional al lambda. O sea, si en una unidad de tiempo yo espero lambda, en 2 unidades de tiempo, ¿cuánto se espera que ocurran? 2 lambda. Y si ve que acá en una unidad de tiempo ocurrió en 2. En 2 unidades de tiempo, ¿cuánto se esperaría? Tal vez no, pues ¿cuánto se esperaría? Y 2 lambda. Y en t unidades de tiempo, si esto se extiende t unidades y t lambda, ¿se entiende? Es proporcional a la intensidad del proceso de Poisson. Esa es un poco la idea temporal. Si la anterior era la espacial, la de los puntitos, y esta es la temporal. Yo sé que esto cuesta un poco más, tenés que volver a ver una vez más este video, lógicamente, pero nosotros te vamos a decir, es de Poisson con parámetro lambda, por unidad de tiempo, por unidad de área, por unidad de volumen, por lo que sea, ¿sí? Bueno, y también recordá que no es invariante por traslaciones, o sea, no depende de cuál es el intervalo, ¿sí? Basta que no estén superpuestos, ¿sí? La cantidad de sucesos de un intervalo a otro es independiente, ¿sí? Y la cantidad de sucesos es proporcional a la longitud de este intervalo, ¿sí? ¿Cuán proporcional? Bueno, el lambda que te den en el ejercicio. Entonces, ¿cuál sería en concreto la probabilidad de que en un intervalo de amplitud t, de t unidades de tiempo, ¿sí? Cuando la intensidad es lambda, haya k sucesos de Poisson y no interviene cuál es el intervalo, ¿sí? O sea, que en este intervalo haya k o que en este intervalo haya k, en cualquier intervalo haya k, ¿sí? Bueno, viene dado por la probabilidad de que en un intervalo de longitud t haya k es lambda t a la k y a la menos lambda t sobre k factorial. El caso t igual 1, el caso t igual 1, que es cuando justo medís en una unidad de lo que te están dando, es lambda a la k y a la menos lambda, porque t es 1, ¿sí? Sobre k factorial y te queda la variable aleatoria de Poisson, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo, no te preocupes. Precisamente el ejemplo 12 nos dice que las llegadas a la fila de espera de una oficina del ANSES ocurren según un proceso de Poisson, de modo tal que la probabilidad de que no haya arribos en 5 minutos es e a la menos 1. O sea, nos dicen, ¿ves que nos dicen? Ocurre según un proceso de Poisson. Y nos dan por una unidad de cada 5 minutos, ¿sí? O sea, cada 5 minutos es un proceso de Poisson y no te dicen cuál es el lambda, pero te dicen que la probabilidad de que no haya arribos es e a la menos 1. Bueno, y pregunta un par de cosas. Determinar la cantidad de personas que se espera que lleguen a la fila en una hora. Hallar la probabilidad de que en una hora lleguen menos de 10 personas, ese te lo agregué yo, en realidad no está en la guía, para que podamos usar el celular. Y calcular la probabilidad de que pasen más de 6 minutos entre el arribo de 2 personas consecutivas a la fila. ¿Está bien? Vamos a plantear esto un poquito
Entendámoslo bien, mirá. Me dicen que la cantidad de personas que llegan a una fila de lances ocurre según un proceso de Poisson. Perfecto, entonces yo ya pongo X, cantidad de arribos en un intervalo de 5 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué de 5 minutos? Porque acá me dijeron, en 5 minutos, en un intervalo de 5 minutos. Bueno, es de Poisson con parámetro lambda. ¿Eso por qué? Porque dice acá, es de Poisson. Bueno, tal que la probabilidad de x igual 0, concentrate en que x está midiendo la cantidad de arribos en un intervalo de 5 minutos. Uno de los que se movía de antes, ¿viste? Pero de 5 minutos. Bueno, la probabilidad de x igual 0 es que no llega nadie, ¿no es cierto? Mirá, de tal modo que la probabilidad de que no haya arribos. Bueno, como esto, la cantidad de arribos es esto, que x sea igual a 0, quiere decir que no llegó nadie, ¿no? Que no haya ningún arribo y sea la menos 1 por dato. Bueno, por lo cual es la probabilidad de que una variable aleatoria de Poisson con parámetro lambda tome el valor k. Lambda a la k e a la menos lambda sobre k factorial. Lo que pasa es que acá k es 0. Entonces me queda lambda a la 0 e a la menos lambda sobre 0 factorial. A igual a 0, 1, 0 factorial 1 y acá me queda e a la menos lambda. Deduzco entonces que lambda es igual a 1. ¿Está bien? Deduzco entonces que la cantidad de arribos en un intervalo de 5 minutos, dado que me dijeron esta probabilidad, es de Poisson con parámetro 1. Ya podría ponerlo. ¿Sí? Bueno, ahora me dice, determinar la cantidad de personas que se espera que lleguen a la fila en una hora. Bueno, entonces me defino la variable aleatoria, cantidad de arribos en un intervalo de 60 minutos. Vos me decís, ¿por qué no pones una hora acá, Martín? Pero justamente para no cambiar las unidades. Si a mí me dijeron en 5 minutos, lo dejo en minutos. ¿Para qué voy a cambiar de unidades? En 60 minutos, que sería una hora, bueno, entonces I es una variable aleatoria de Poisson, ¿sí? Es una variable aleatoria de Poisson. ¿Con qué parámetro? Bueno, si vos esperabas lambda en 5 minutos, ¿cómo pasaste de 5 a 60? O sea, ¿cuántos intervalos de 5 minutos producen una hora? 12. O sea, multipliqué por 12. Bueno, entonces acá espero, en vez de lambda, 12 lambda. Como lambda es 1, me queda de Poisson con parámetro 12. O sea, la cantidad de arribos en un intervalo de 60 minutos es de Poisson con parámetro 12. Muy lógico, porque si vienen 12 en una hora, si vienen 12 en 60 minutos, ¿cada cuánto viene un tipo? ¿Cada 5 minutos o no? Y si vienen 12 en 60 minutos, ¿cada cuánto viene un tipo? Y cada 5 minutos, muy lógico, ¿no? ¿Ves que medio podés ir para atrás también a chequear que esto esté bien? Bueno, ¿y qué nos decía el teorema de la esperanza y la varianza de Poisson? Que era igual al parámetro. La esperanza de x era lambda y la varianza de x era lambda, ¿o no? Bueno, entonces acá me dice determinar qué cantidad de personas se espera que lleguen a la fila en una hora. Se espera, bueno, el valor esperado, pero de la hora. Entonces me están preguntando E de I. Como el parámetro de la variable aleatoria de Poisson Y es 12, bueno, la esperanza es 12. Se espera que lleguen 12 por hora. ¿Sí? Vamos ahora a la parte A'. Calcula la probabilidad de que en una hora lleguen menos de 10 personas. Menos de 10 personas. Bueno, ¿esto cómo sería? Bueno, menos de 10. Es la probabilidad de I menor a 10, ¿no? Bueno, entonces me preguntan por la probabilidad de I menor a 10, ¿no? Menos de 10 es menor a 10. Entonces esto es la sumatoria de ¿quién? De 0 a 9, porque hasta 10, pero no incluyendo el 10, 0, 1, 2, 3, de las probabilidades de I igual K. Bueno, acá debería decir I, disculpa, I, la cantidad de arribos en una hora. En una hora sí que acá es I. Y bueno, como en la variable aleatoria de Poisson de parámetro lambda es lambda a la k y a la menos lambda sobre k factorial, la probabilidad de que tome el valor k, bueno, como el parámetro es 12, es 12 a la k y a la menos 12 sobre k factorial. Y todo esto sumado de 0 a 9. Pero ¿esto de dónde lo hacemos? Del celular, como te mostré en el video anterior, que ahora que ya mismo te muestro cómo se hace. ¿Sí? Entonces nos vamos a la aplicación, ¿sí? Probability Distributions, ¿te acordás? Si no te acordás, mira el video anterior, ¿sí? Esta aplicación que encontró Andrea, buenísima. Y bueno, nos vamos a la Poisson, que es la última. Vos fíjate que si no manejás el tema tampoco puedes usarla, porque acá inmediatamente te pide ingrese lambda. Bueno, entonces te acordás que era 12 por hora que esperábamos. Y nos preguntaba por la probabilidad de que haya menos de 10, o sea, sería la de 9. Pero ojo, si vos le das dan, es la de igual. Ves que acá te marca una sola liñita. ¿Sí? No, nosotros queremos menor o igual. Queremos menor o igual. ¿Sí? Menor o igual. Entonces te marca todas las anteriores. Ves que acá están todas las anteriores pintadas. Bueno, entonces esto me da 0,24,23,9, que es el resultado que tenemos ahí. ¿Sí?
Maravillosa esta aplicación que encontró Andrea. Bueno, y ahora que recordamos bien cómo se usaba el celular, ¿sí? Bueno, ¿te acordás que la variable aleatoria X era cantidad de arribos en un intervalo de 5 minutos? ¿Sí? Bueno, esta variable aleatoria de Poisson con parámetro 1. ¿Eh? Bueno, pero entonces ahora me piden en un intervalo de 6 minutos. ¿Ves? En un intervalo de 6 minutos. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Mira, en un intervalo de 5 minutos, espero 1, ¿no es cierto? Mira, te repaso, esto es muy importante, ¿sí? Entendés bien esto y ya está. Cantidad de llegadas en un intervalo de 5 minutos es de Poisson con parámetro 1, en un intervalo de 5 minutos. Ahora, si me dicen en un intervalo de 6 minutos, ¿sí? Mide un poquito más el intervalo, ¿no es cierto? Bueno, entonces esperás un poquito más de personas que lleguen. No esperás 1 porque es un poquito más el tiempo que tenés, ¿o no? Bueno, en vez de esperar 1, entonces espero 1,2. ¿Por qué? Porque ¿cómo paso de acá a acá? Multiplicando por 1,2, ¿o no? ¿Sí? O si no te das cuenta, es 6 dividido 5. Eso te da 1,2. Entonces, ¿cómo tenés que pasar de lambda al siguiente lambda? Multiplicando por la proporcionalidad que vos le diste al intervalo. Como acá agregamos 20% o multiplicamos por 1,2, multiplicamos 1 por 1,2. Cosa bastante lógica. Si yo acá espero una persona cada 5 minutos, en 6 que espero 1,2 personas cada 6 minutos, ¿o no? Bueno, ahora viene la otra parte que yo te decía que es invariante por traslaciones. La cantidad no depende de si el intervalo está acá, 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 es exactamente lo mismo, ¿sí? En particular en los intervalos que arrancan en una persona. De acá hasta el siguiente intervalo. ¿Vino al menos una persona? Sí. Entonces pasaron menos de 6 minutos, porque de acá a acá, ¿cuánto hay? 6 minutos. ¿Sí? Este es el tiempo en minutos. El intervalo este mide 6 minutos. Entonces de acá a acá vino una persona antes de 6 minutos. ¿Ves? Si me voy a otro intervalo, entre esta persona y esta persona, ¿pasaron más de 6 minutos? No. No. Acá tampoco, ¿ves? Acá pasaron, entre esta persona y la siguiente, ¿pasaron 6 minutos? No, pasó menos. Entre esta persona y la siguiente, ¿pasaron 6 minutos? No, pasó menos. Pero no pasa siempre, mira. Entre esta persona y la siguiente, ¿pasaron 6 minutos? Sí, falta un poquito todavía para que venga la siguiente. Entonces, ¿ves que es una variable aleatoria el tiempo hasta que llega la siguiente persona? ¿Sí? Y eso me dice que a veces pasan más de 6 minutos y a veces no. Por ejemplo, en los dos primeros casos no pasaron más de 6 minutos. Mirá, acá no pasaron más de 6 minutos hasta que llegó la otra persona. Acá tampoco pasaron más de 6 minutos hasta que llegó la otra persona. ¿Ves qué pasa? ¿Ves que llegó antes? Pero en este caso sí. En este caso sí hubo que esperar más de 6 minutos hasta la siguiente persona. Tal vez 7 minutos pareciera que es ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me están preguntando? El ejercicio me dice, te lo recuerdo, calcular la probabilidad de que haya que esperar más de 6 minutos entre dos personas consecutivas. ¿Se entiende? Y bueno, entonces, ¿qué significa? Que en este intervalo, ¿sí? No haya nadie, pero no me digan, ¿no ve que no hay nadie? No, porque dependía de cuál era el intervalo. Entonces sería que en un intervalo de amplitud 6 que obliga a que lambda es 1,2, ¿sí? Que no haya nadie, que en este intervalo no haya nadie. ¿Sí? Y este intervalo se mueve en la recta, ¿sí? A veces a veces no hay nadie, a veces sí. O sea que en un intervalo de amplitud 6 no haya nadie. Eso es lo que te está preguntando. Entonces P de z igual a 0, ¿cuánto vale? Lambda a la 0, e a la menos lambda sobre 0 factorial. A igual a 0,1, e a la menos 1,2 dividido 0 factorial, que es 1. Entonces esto me queda e a la menos 1,2. Hacemos la cuenta en la calculadora y e a la menos 1,2, ¿cuánto vale? 0,30119. ¿Está bien? Bueno, este video por ahí está complicadito, ¿sí? Vos tenés que volver a verlo y volver a hacer estos ejercicios, aunque sea, vos no tenés que deducir que es de Poisson, te lo vamos a decir, pero necesitas este manejo de, bueno, si en 5 minutos espero 1, en 10 minutos espero 2, entonces en 6 minutos ¿cuánto espero? 1,2, y tratar un poquito de vos volver a resolver estos dos ejercicios que hicimos. Si vos volvés a hacer estos dos ejercicios, entendiste la Poisson. Te tengo buenas noticias, esta es la más difícil hasta cierto punto de las variables que vamos a estudiar. ¿Está bien? Bueno, y con esto terminamos un poco las variables aleatorias discretas con nombre propio. ¿Sí? Hay más, por supuesto, pero no necesitamos saberlas para el examen. Y si alguno aparece, en realidad se puede calcular como si fuera de la unidad 1, con probabilidad condicional y alguna de esas cosas. ¿Está bien?
Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.